Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Aquí en el hemiciclo, donde se está dando lectura al acta. Vamos a escuchar al diputado del Partido Nacional, cuando se está dando a conocer el acta anterior. El artículo 205 de la Constitución, que se refieren a la facultad del Congreso Nacional para conferir los grados superiores en las Fuerzas Armadas y a fijar el número de miembros permanentes de las mismas, complementándolo con la atribución de efectuar la misma función respecto a la oficialidad de la Policía Nacional, así como a fijar el número de sus miembros permanentes. La justificación del proyecto es la intención de establecer un mecanismo que garantice la idoneidad de los mandos policiales superiores, estableciendo en la Constitución esta atribución exclusiva del Congreso Nacional. 2. La Comisión ha procedido al estudio de la iniciativa revisando la normativa constitucional vigente, las leyes relativas a la institución policial, su funcionalidad actual, así como la doctrina militar y policial, que sirva de soporte a la conveniencia de esta reforma. En el caso particular de las Fuerzas Armadas, estas reformas ya existen desde el decreto 299 del 29 de enero de 1999, que estableció que los ascensos en las Fuerzas Armadas desde el grado de mayor a general de división son otorgados por el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo, previo dictamen del Estado Mayor Conjunto. En el decreto de referencia se establece que el mando directo de las Fuerzas Armadas lo ejerce el Presidente de la República en su carácter de comandante general, pero al efectuarse la reforma por el precitado decreto 299 no se modificó la atribución 24 del artículo 205, donde hasta la fecha se mantiene en su redacción que la propuesta de los ascensos las hace el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cargo inexistente desde 1999 y atribución que corresponde al titular del Poder Ejecutivo como comandante general de la institución. Por lo anterior, la Comisión estima que la reforma resulta procedente. 3. Para el caso de la Policía Nacional, hay que recordar que su creación como institución profesional permanente del Estado de Naturaleza puramente civil se encuentra en el artículo 293 de la Constitución, sustituyendo una redacción original que se refería a la Paduría General de las Fuerzas Armadas mediante el decreto 136-95, ratificado por decreto 229-96 del 17 de diciembre de 1996, donde no se expresó el mecanismo de ascenso de los mandos superiores de la Policía Nacional. Al aprobarse la Ley Orgánica de la Policía, se estableció que su dirección corresponde al Presidente de la República y que la escala ejecutiva y superior está integrada por comisarios equivalentes al grado de mayor en la estructura militar, subcomisionado equivalente a teniente coronel, comisionado con equivalencia a coronel, comisionado general con equivalencia a general de brigada y general director equivalente a general de división, grados que por su propia naturaleza y dentro del marco constitucional deben ser otorgados por el Congreso Nacional. Una propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República en la misma forma que se hace con los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, la Comisión considera no solo conveniente, sino también necesaria la forma planteada. 4. Sin embargo, en su redacción se recomienda efectuar algunos cambios de forma para hacer un texto absolutamente claro, explicativo y actualizado que legitime totalmente estas facultades del Congreso y en consecuencia ofrezca una mayor seguridad jurídica a los miembros de la institución policial. Por lo antes expuestas razones y salvo el mejor criterio de esta honorable representación nacional, la Comisión emite dictamen favorable al proyecto de ley enviado por el honorable mandatario del pueblo, Mario Alonso Pérez López, para que se reforme el artículo 205 de la Constitución de la República, los numerales 24 y 25, con una nueva redacción planteada que mejore la iniciativa presentada en el mes de noviembre del 2015. Tegucigalpa, MDC, diciembre del año 2015. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, José Osvaldo Ramos Soto, José Alfredo Saavedra, Rolando de Bombueso, Juan Antonio Hernández, Yari Dixon Herrera Hernández, Hugo Ricardo Hernández. Proyecto de decreto, Congreso Nacional, considerando por tanto, decreta. Artículo número 1. Reformar los numerales 24 y 25 del artículo 205 de la Constitución de la República, que en adelante se leerán así. Artículo 205. Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, conferir los grados de mayor a general de división a propuesta del Presidente de la República en su carácter de comandante general, igualmente los correspondientes a la escala ejecutiva y superior de la Policía Nacional, desde el grado de comisario a general director,
Las iniciativas se presentarán por medio de las secretarías de Estado correspondientes. A discusión el artículo número 1 en su primer debate. Tiene la palabra el honorable diputado Osman Aguilar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En vista, presidente, de que es una reforma constitucional y tendría que hacerse en esta legislatura y en la siguiente legislatura, tendríamos necesariamente que aprobar para que surta efecto. Por lo tanto, meto la moción en esta justa Cámara para que podamos dispensar 2 debates y se pueda discutir en un tercer y último debate. Gracias, presidente. Yo quiero secundarlo. De hecho, así lo hemos estado haciendo. Lo que queremos es esto que quede de una vez incorporado en la Constitución de la República. Se consulta a la Cámara, se toma en consideración la moción de dispensa de debate presentada por el honorable diputado Osman Aguilar, tomada en consideración. A discusión, suficientemente discutida, a votación. Queda aprobado. Por tanto, el artículo número 1 será discutido y aprobado en un solo debate. A discusión el artículo número 1 en su único debate. Tiene la palabra el honorable diputado Yuri Cristian Sabas. Buenas tardes, compañeros. Les deseo un feliz año a todos. Creo que es la primera sesión que tenemos de este año. Una pequeña observación, presidente, con el ánimo de homologar. En el numeral 24 del 205 habla de manera directa del mayor general de división a propuesta del comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Como vamos a hacer una corrección, ahí tenemos que corregir jefe del Estado Mayor Conjunto, porque ya no existe el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y ya es constitucional, aquí se hace la corrección. Y también homologar que como estamos incluyendo a la policía, que se mencione el director de la policía, que es el que le va a hacer la propuesta al presidente y el presidente, haciendo su iniciativa de ley, lo traerá acá. Tiene la palabra el honorable secretario Tomás Zambrano. Sí, presidente. También para poderle explicar a los compañeros diputados de las diferentes bancadas, esta reforma constitucional estamos homologando con lo que es la Ley Orgánica de la Policía Nacional y estamos también sustentando los procedimientos que estamos llevando en este Congreso en estos 2 últimos años, 2015 y 2014, que es cuando se inició, que el Congreso le dio la atribución primero al director de la policía, después al ministro de Seguridad, de que enviara al Poder Ejecutivo y se enviaran al Congreso Nacional para aprobar los ascensos de la escala ejecutiva de la Policía Nacional. Esta norma estaba establecida en la Constitución para los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es el momento y el espacio oportuno para poder establecer en ese numeral del artículo 205 que no solo ya quede establecido el tema de Fuerzas Armadas, sino también el tema de la Policía Nacional. Y es un procedimiento que ya llevamos 2 años aplicando en este Congreso, la aprobación de los ascensos. Yo creo que es una reforma necesaria, urgente, y poder contar con el acompañamiento de las diferentes bancadas. Honorable diputada Beatriz Valle. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, diputado presidente. Solo quería consultar que si es posible que nosotros como diputados pudiéramos conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a esta reforma constitucional que se quiere dar. Gracias. Para los códigos creo que es necesaria la opinión, pero como aquí tenemos el maestro de Derecho Constitucional, don José Osvaldo Ramos Soto, me ha pedido la palabra para ilustrarnos. Honorable diputado Ramos Soto. Muchas gracias, honorable mandatario del pueblo presidente, honorables mandatarios del pueblo, mujeres y hombres. Yo pienso que no hay nadie que sepa todo, solo los nefelibatas lo saben todo, y aquí no vemos nefelibatas ni coprófagos. Contestando su pregunta, honorable mandatario del pueblo, es interesante la pregunta formulada por la honorable diputada
del Partido Libertad y Refundación, la doctora Bay. Sin embargo, el texto de la Constitución, como usted lo adelantaba, honorable mandatario, primos inter pares de la Cámara, se refiere a cuando haya una reforma de los códigos de la República, cuando haya una situación que toque los códigos de la República. Y los códigos de la República ya se conocen todos: Código Civil, Código Penal, Código Procesal, etc. En este caso, yo quisiera, para mejor proveer, honorables mandatarios del pueblo, simplemente decir que esta iniciativa de ley presentada por el honorable mandatario del pueblo del Partido Nacional por el Departamento de Santa Bárbara y secretario de la Junta Directiva del Congreso, don Mario Alonso Pérez López, es correcta, porque aquí hay un error en la Constitución. O sea, recuerden ustedes que en el gobierno del presidente abogado don Carlos Roberto Reina Idiáquez, que en paz descanse, se suprimió la jefatura de las Fuerzas Armadas, que existía a raíz de los pactos de Agua Azul para dar lugar al gobierno de la Segunda República de 1957, cuando se discutía la Constitución que fue aprobada en diciembre de 1957, en los acuerdos del Agua Azul, tomando en consideración lo que funcionaba en Guatemala, se incorporó una figura que no existía antes en el país, que era la jefatura de las Fuerzas Armadas. La jefatura de las Fuerzas Armadas nos vino a crear grandes problemas, porque el gobierno de la República, en las constituciones del 57 hasta la reforma de la administración del presidente Reina Idiáquez, siendo presidente de este parlamento el ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé, negociamos, porque esto es válido en política, se había prometido la situación de suprimir el servicio militar obligatorio. Y hubo reuniones aquí en el Congreso y se firmaron acuerdos. En mi poder obra ese acuerdo, una copia senda, también original, donde en presencia del presidente del Congreso Nacional y más tarde el presidente de la República, ingeniero don Carlos Roberto Flores Facusé, firmamos en representación del Partido Liberal de Honduras el abogado Jorge Arturo Reina Idiáquez, en representación del Partido Innovación y Unidad, el economista Olvan Francisco Valladares Ordóñez, y en representación de la democracia, el extinto líder don Marco Orlando Iriarte y su servidor, en representación del Partido Nacional de Honduras. También firmaron los jefes de bancada, en aquel entonces por el Partido Nacional de Honduras, el abogado José Raúl Pineda Alvarado. Y evidentemente se hicieron los cambios, pero también se acordó suprimir la jefatura de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurría en toda esa época? Guatemala a los pocos años suprimió la jefatura de las Fuerzas Armadas y Honduras la mantuvo, inclusive hasta la actual Constitución contenida en el decreto 131 del 11 de enero de 1982. Y era un verdadero problema la jefatura de las Fuerzas Armadas, porque la jefatura de las Fuerzas Armadas era electa por el Congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasaba en la praxis? Había dos poderes: el poder en la presidencia de la República y el poder en la jefatura de las Fuerzas Armadas. Y eso
ocasionó dos situaciones de patología política protagonizados por una persona que lleva mi nombre también, cuando, como él decía, se dio volantín al gobierno de la Segunda República el 3 de octubre de 1963 del Partido Liberal de Honduras. Y el mismo, aquí me está diciendo don Celín Discoa, y honorable tío de la presidencia del Partido Nacional y primera vicepresidenta del Congreso, y también presidente de la República y jefe de Estado varias veces, el extinto general don Osvaldo López Arellano. También le dio una situación de golpe de Estado al gobierno de la Unidad Nacional del Partido Nacional, presidido por el doctor Ramón Ernesto Cruz, el 4 de diciembre de 1972. Y se inició una era de 3 gobiernos militares emanados desde los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Incluso el general López Arellano se vio compelido a renunciar a raíz del problema del soborno bananero. Quiero apuntar que todavía en la Constitución se dice aquí que a propuesta del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hoy ya no existe comandante general de las Fuerzas Armadas, porque fue suprimido por el secretario del Consejo de las Fuerzas Armadas, que no es electo por el Congreso Nacional. Y acuérdense que antes duraba el periodo de gobierno. En el gobierno del presidente José Ramón Villa Morales, 6 años. En los demás gobiernos, cuando se cambió a 4 años, 4 años. Y cuando hicimos los cambios y pasa a ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, él lo nombra el presidente de la República, porque el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y estaba por 4 años y después miramos que era correcto y lo bajamos y le pusimos ahí que así como nombra a los secretarios de Estado, no los nombra por un periodo de 4 años. Si el presidente de la República nombra a un secretario de Estado, hoy, mañana lo puede quitar, porque está en sus facultades constitucionales y legales. Lo mismo el jefe del Estado Mayor Conjunto. Si nombra un jefe del Estado Mayor y de repente se le indisciplina, porque aquí quedó palmariamente establecido la subordinación del poder militar al poder civil. Entonces, esta reforma, mi querida doctora Valle, es correcta, porque es un error lo que está aquí. Entonces lo que se está haciendo es corregirlo. Eso llegó allá a la comisión que yo me honro en presidir y miré que en esto no debe haber discrepancia, porque esto responde a una necesidad actual y es una incoherencia constitucional. Gracias, presidente.